¿Qué tal? Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Soy el doctor Emanuel Martínez Mejía y en esta ocasión abordaremos el concepto del síndrome de burnout o el síndrome de desgaste ocupacional como uno de los fenómenos que desafortunadamente se ha convertido en una de las consecuencias graves a la salud en el trabajo. Tan es así que la Organización Mundial de la Salud la ha incluido en su clasificación internacional de enfermedades a partir del 2018. El burnout o síndrome de desgaste ocupacional, entre otras formas en las que se le ha llamado, como estrés emocional, burnout, desgaste psicológico, síndrome de burnout, síndrome de desgaste profesional, síndrome de agotamiento emocional, síndrome de quemarse por el trabajo y síndrome de desgaste ocupacional. Este fenómeno se ha estudiado básicamente desde los 70s, a finales del siglo XX, con los primeros estudios de Fraudenberger en 1974 y 75, o de Christina Maslach en 1976, que podemos tomar estos estudios como los iniciales respecto a este fenómeno, respecto a este síndrome que ha tomado una relevancia desafortunadamente cada vez más presente en las organizaciones. Lo primero que tenemos que abordar respecto a este síndrome es que existe esta aproximación psicosocial al trabajo. Ya hemos explicado en otro video en específico sobre este enfoque psicosocial del trabajo, a qué nos referimos con cada uno de estos aspectos de los factores psicosociales, de los factores de riesgo psicosocial y los riesgos psicosociales. Pero que es necesario retomar para explicar el burnout. ¿Qué es lo que va a estar presente a lo largo de la manifestación de cada uno de estos aspectos? La presencia del estrés. El estrés en general, el estrés laboral en específico, pero no solamente la presencia de estrés como esta reacción que tenemos física y mentalmente para afrontar los cambios en el ambiente, sino una presencia e incluso una progresión crónica del estrés durante el trabajo. También se pueden presentar episodios de estrés agudo, es decir, algún evento, alguna situación que cause una reacción emocional, psicológica, física, muy aguda, en donde la Organización Internacional del Trabajo, desde 2016, que en particular en ese año nombró el abordaje del estrés laboral como algo relevante, importante y necesario que deben de atender las organizaciones en el trabajo, es porque el estrés laboral es esta respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre, por un lado, las exigencias percibidas que tienen los trabajadores y los recursos y capacidades que se va a tener para hacer frente a las exigencias en el trabajo. Es decir, un trabajador que percibe que no tiene esta capacidad, estos recursos, estas habilidades y conocimientos para realizar su trabajo, lo más probable es que experimente estrés. Pero si además este estrés es sostenido, se mantiene en el tiempo, se va haciendo cada vez más grave, es decir, tiene una progresión crónica, es lo que puede llevar tanto a factores de riesgo psicosocial como a riesgos psicosociales. Aquí los invito a que vean el video en específico sobre la diferencia de estos tres aspectos de la aproximación psicosocial al trabajo. Vamos a centrarnos principalmente en lo que son los riesgos psicosociales laborales, ya que ahí es donde se encuentra el burnout. Estos riesgos psicosociales laborales van a ser situaciones que tienen una alta probabilidad de un daño grave a la salud de los trabajadores. ¿Cómo se va a manifestar este daño grave?
como consecuencias que van a alterar el equilibrio mental con afectaciones clara y específicamente psicopatológicas o incluso psiquiátricas. De aquí una de las diferencias en cuanto a la gravedad de sus consecuencias, de sus manifestaciones y afectaciones en la salud mental o psicopatológica. De tal forma que los factores psicosociales de riesgo van a ser estas condiciones en el ambiente de trabajo peligrosas, inseguras, insalubres o deficientes, las cargas de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, la falta de autonomía, las jornadas excesivas de trabajo o la rotación de turnos, la interferencia en la relación trabajo-familia, el liderazgo negativo, las relaciones negativas y la violencia laboral. Puede ser que se manifieste uno de estos factores de riesgo psicosocial o una combinación particular de ellos, lo que genere o tenga una probabilidad de generar riesgos psicosociales, como el mobbing, la fatiga mental, el conflicto vida-trabajo, el acoso sexual, el estrés postraumático y en el que nos vamos a centrar en particular en esta ocasión, el burnout. Recordando que esta progresión crónica del estrés es la que lleva de factores de riesgo psicosocial a riesgos psicosociales. ¿Cómo se ha definido el burnout? Es un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización personal que puede ocurrir entre individuos, cuyo objeto de trabajo son otras personas. Esta es una de las primeras definiciones ya consolidada, en donde los estudios iniciales que venían desde los 70s se habían centrado principalmente en todos los trabajadores del área de la salud, ya que ahí fue donde inicialmente se fue identificando este síndrome. Sin embargo, posteriormente hubo más desarrollo de la investigación sobre este síndrome y también se encontró que es un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por la exposición a largo plazo, pensando en esta progresión crónica de el estrés, en donde situaciones que son emocionalmente exigentes, representando un punto de ruptura, y esto es algo sumamente importante, donde la capacidad de enfrentarse con el ambiente se ve obstaculizada, de tal forma que no solamente ya está orientado este síndrome a el personal trabajador del área de la salud, sino a cualquier trabajo en donde se esté expuesto a situaciones emocionalmente exigentes y esa exigencia llegue a un punto de ruptura en el individuo, en donde ya las personas, los trabajadores, no se van a ver con la capacidad de enfrentar el trabajo o cualquiera de sus exigencias. Como les había mencionado, la Organización Mundial de la Salud incluyó este síndrome de desgaste ocupacional ya en esta clasificación internacional de enfermedades, dándole un lugar relevante, importante, al momento de que los médicos, sobre todo en el primer nivel de atención, tengan este alcance de diagnóstico en las personas que van a consulta, de tal forma que le da una definición, le da una clasificación, que es esta QD85, que ustedes pueden consultar en la página de la OMS, en esta clasificación internacional de enfermedades en su versión 11, y lo define como un síndrome conceptualizado como resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito o de manera adecuada. Se va a caracterizar por 3 dimensiones, que son los sentimientos de falta de energía o agotamiento, el aumento de la distancia mental con respecto al trabajo, o sentimientos negativos o cínicos con respecto al trabajo, y aquí ya se hace una ampliación de este segundo factor o dimensión, en donde ya no solamente es por la atención a personas, sino una distancia mental
con cualquiera que sea el objeto del trabajo. Y en tercer lugar, eficacia profesional reducida. El síndrome de desgaste ocupacional se refiere específicamente a los fenómenos en el contexto laboral y no debe aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida, de tal forma que hay que ser muy cuidadosos, ya que hay que tener una definición muy clara del alcance de las actividades que están realizando las personas para determinar y evaluar si realmente nos estamos refiriendo a un aspecto de trabajo o a un contexto laboral para que clínicamente se pueda clasificar como síndrome de desgaste ocupacional. Pero, ¿qué es un síndrome? Para tener claridad acerca del alcance de este fenómeno, podemos señalar que un síndrome es un cuadro clínico etiológicamente definido de patogénesis desconocida. Hasta aquí necesitamos saber que este cuadro clínico, es decir, un conjunto de signos y síntomas, vamos a tener claridad de en dónde se genera. ¿En dónde se genera? En un contexto laboral determinado por una actividad de trabajo. Y cuando se refiere a patogénesis desconocida, se señala que no se tiene la completa claridad causal de qué es lo que genera este cuadro clínico de signos y síntomas. Y aclara estas definiciones que no debe confundirse con este complejo de síntomas o signos de una enfermedad o la secuencia en la que se manifiesta. Es decir, que exactamente en qué momento y cuáles son exactamente las causas son las que se desconocen. Simplemente podemos hablar de manera general sobre este cuadro clínico de signos y síntomas, que se va a referir solamente a aquellas afecciones caracterizadas por conjuntos de síntomas similares o idénticos. Esto es a lo que de manera básica podemos llamar síndrome, por lo que podemos decir que el síndrome de burnout o el síndrome de desgaste ocupacional es un cuadro clínico de un conjunto de signos y síntomas que se dan dentro del contexto laboral. A lo largo de la investigación científica sobre el síndrome de burnout, se han propuesto modelos que han ayudado a explicar y a predecir la presencia del burnout. Uno de los modelos más consolidados es el de Maslow y Jackson en 1981, que definen que los principales o los factores centrales del burnout van a ser tres: el agotamiento emocional, la despersonalización y la falta de realización personal. El agotamiento emocional lo definen como esta experiencia de agotamiento o de falta de energía, de falta de recursos emocionales, en la que se percibe que ya no se puede dar de sí mismo frente al trabajo. La despersonalización se refiere al desarrollo de endurecimiento afectivo, esta distancia afectiva que se puede presentar, y de actitudes y sentimientos negativos hacia las personas destinatarias del trabajo. Recordando que inicialmente este síndrome se identificó en personal de la salud que atiende directamente a personas. Y el tercer factor es la falta de realización personal, como esta tendencia a autoevaluarse negativamente, que va a afectar la capacidad para realizar el trabajo, incluso cuando en ocasiones anteriores ya se haya demostrado que se es capaz de realizar este trabajo. Posteriormente, en la siguiente década, otro grupo de investigadores, en donde también está incluida Cristina Maslach, hace una propuesta complementaria a los factores centrales que puede incluir este síndrome de burnout. El factor que se mantiene como el principal es el agotamiento emocional, pero también se plantea el cinismo como un segundo factor y la baja autoeficacia. El agotamiento emocional, ya hemos mencionado que es esta experiencia de agotamiento de energía y recursos emocionales en la que se percibe que ya no se puede dar de sí mismo. Por otro lado, el cinismo
lo definen como esta indiferencia y actitudes distantes hacia el trabajo que uno realiza, pero en términos generales, no necesariamente con otra persona, para darle este enfoque mucho más amplio que se puede manifestar en diferentes ocupaciones o trabajos. Y la baja autoeficacia, que se refiere a estas creencias de ausencia de eficacia en el desarrollo del trabajo, sea cual sea el que realicemos. Sin embargo, se han hecho diferentes críticas, se han hecho diferentes planteamientos alternativos de que al ser un síndrome, recordemos que es este conjunto o este cuadro clínico de signos y síntomas que no sabemos exactamente cuáles son las causas o el momento en donde se genera como tal ya el burnout. Otros autores han encontrado y han propuesto otro tipo de factores que pueden estar incluidos en este conjunto de cuadro clínico de signos y síntomas, como la baja moral, un autoconcepto negativo, enojo, actitudes negativas hacia clientes en particular, suspicacia, rigidez, desencanto o culpa. Este último factor se ha encontrado sobre todo también en el área de la salud o en algunas otras ocupaciones, sobre todo cuando se atienden crisis o desastres. De tal forma que, aunque existen modelos consolidados, seguimos hablando de modelos, es decir, que son perfectibles, que hay que seguirlos sometiendo a prueba científica. Sin embargo, que también hemos encontrado a lo largo de toda la investigación desde los 70s para acá que explican y predicen el burnout y sus consecuencias de manera efectiva. ¿Cómo se ha encontrado en la investigación científica que se desarrolla el burnout? Un primer modelo, que es el de Leiter y Maslach, en el 88, señala que conforme se van desarrollando estos altos niveles de agotamiento emocional, es lo que de manera inicial se va a presentar y es lo que va a llevar a altos niveles de despersonalización. Es decir, que primero se tiene que presentar el agotamiento emocional. Después, la despersonalización y finalmente se da una disminución de realización personal. Esto es importante porque nos permite tener claridad que cuando una persona en el trabajo comienza con bajos niveles de agotamiento emocional, podemos realizar intervención en un nivel de prevención primaria para evitar que se desarrollen los siguientes factores. Un segundo modelo que ya abarca los otros factores tiene una secuencia también, un planteamiento secuencial en donde los niveles de agotamiento emocional son los que predicen que se desarrollen o es lo que lleva de manera antecedente, correlacional, aunque no necesariamente causal, a niveles altos de cinismo, y estos en conjunto, es decir, tanto el agotamiento emocional como esta distancia con el trabajo, es lo que puede llevar a una disminución de las creencias de autoeficacia laboral o profesional, de tal forma que con ambos modelos se ha encontrado que existe esta secuencia de desarrollo del burnout. Ahora, en cuanto a lo que puede predecir el burnout, en cuanto a su impacto sobre la salud de los trabajadores, es que se ha encontrado esta asociación con diferentes factores psicosomáticos, diferentes conductas de riesgo, como el consumo de alcohol, en donde se ha encontrado que se aumenta el consumo de alcohol conforme se va desarrollando este síndrome, el consumo de tabaco, incluso también se ha encontrado el consumo de algunas drogas que pueden ser legales. Se han identificado problemas de sueño, se han identificado problemas alimenticios, ya sea en la disminución del sueño
o la disminución de ingesta de alimentos, o en el aumento de sueño, o en el aumento de la ingesta de alimentos. También se han identificado problemas sexuales, problemas gastrointestinales y dolores en general, como los dolores de cabeza o los dolores de espalda, en donde son los antecedentes a poder desarrollar una afectación a la salud o una enfermedad como tal, en donde ya existe una afectación clara a nivel fisiológico de las personas en el desarrollo de una enfermedad. De tal forma que podemos identificar esta relación de antecedentes o de correlación en una secuencia más o menos identificada, recordando que es un síndrome y que tenemos claridad de en dónde se genera, que es el contexto laboral, pero no exactamente cuáles son los determinantes, aunque cada vez, también hay que decirlo, la investigación científica se ha ido acercando más a la identificación de causas. Tenemos como antecedentes iniciales los factores de riesgo psicosocial, estas condiciones peligrosas, condiciones inseguras, condiciones insalubres o deficientes, las cargas de trabajo excesivas, la falta de control sobre el trabajo, las jornadas excesivas, la interferencia en la relación trabajo-familia, el liderazgo negativo, las relaciones negativas y la violencia laboral como estos posibles antecedentes o que son este contexto, estas situaciones, estas manifestaciones laborales y organizacionales que aumentan la probabilidad de desarrollar diferentes riesgos psicosociales, en particular el burnout, y que van a tener estas consecuencias negativas graves como daños a la salud física, trastornos mentales, disfunción social y familiar y disfunción organizacional. Siempre teniendo en cuenta que lo que va a estar presente y puede ser uno de nuestros principales indicadores es la manifestación del estrés que pueden sufrir las personas. Pero no solamente es el estrés que puedan manifestar en algún momento específico, sino esta progresión crónica del estrés o estos episodios de estrés grave o de estrés agudo que se pueden presentar y que pueden afectar de manera negativa grave a las personas. Hasta aquí es un planteamiento general básico para conocer el concepto de este síndrome de burnout o síndrome de desgaste ocupacional que ya está incluido en la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Deja un comentario, da like al video, comparte el conocimiento, suscríbete a este canal, disfruta tu trabajo, pero principalmente y sobre todo, sean felices. Hasta la próxima.